Bueno, buenas noches muchachos, ¿cómo están? Muy bien, Buenas profe. noches, profe. ¿cómo Hola, andan? Claudio, ¿cómo Me, andás? apare- me apareció Sergio Deni, pensé que iba a venir una canción ahí, pero no quise decir nada. Está con la voz difónica, un poquito. Está tomada la voz. Buenas noches. Terrible. Tomada, está. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Ya te va. Bien. Hola, Claudio. Dijo, ¿cómo andan? Mirá que te va. Sergio me dijo que te va a competir, ¿eh? Pero le tengo que avisar viste al la grupo canción. le tengo que avisar al grupo que ¿Se ve ahí lo compartido? Sí, se ve, Sí. Tano. Sí. Ya estás de vuelta, Tano. Laburá más que el negro raíces acá. no creo. Pancho Rego me vuelve loco. El negro raíces. Falta que vaya allá cada vez que voy, me hace estudiar y me hace lavar algún auto. Nunca lo agarré. Nunca me agarró el trapo, vos podés creer. Me ha visto trabajar como loco, pero nunca lo vi. Bueno, muchachos. Bueno, vamos por parte, dijo Tupac Amaru. La idea es, bueno, lo que más le interesa un poco a ustedes, no se olviden que fue el viernes, el tema del examen. La idea fue, estuve viendo algunos, estuve esto, lo demás, yo creo, mirando un poquito cómo se desarrollan en la parte escrita, ¿no? Creo que de alguna manera hay alguna dejadez, tal vez, en cómo explayarse o cómo no poder hacer los enlaces de los verbos y cómo viene todo encaminado, digamos, una oración con la otra para poder que el que está leyendo entienda un poco cuál es el concepto o lo que quieren definir. ¿Me explico? ¿No? A veces hay algunas cuestiones dentro del examen, estoy hablando más del lado de lo que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Porque también tendría que ver, esto es lo que parece, usted me dice, bueno, pero profe, a ver, ¿qué es? ¿Es lengua esto? Sí, tiene que ver con lengua, literatura, digamos, en la forma de cómo uno se expresa también, porque eso también lo van a usar ustedes hacia los jugadores para que entiendan el concepto de lo que ustedes quieren enseñar. No sé si me explico con esto, ¿sí? Sí. Lo que más voy es que a veces ser escueto en el vocabulario, a veces también es ser escueto en la explicación. Y a veces no podemos dar por hecho, y más ustedes como futuros directores técnicos, dar por hecho que el receptor, que sería el que recibe, que en este caso es el jugador, den por hecho que entiende lo que ustedes le están diciendo, ¿no? Porque a veces utilizan un vocabulario que faltan algunos enlaces, como los verbos, como alguna cuestión que tengan que ver con cuál es la definición que ustedes quieren inculcarle al jugador para que haga la cancha, digamos, ¿no? O qué quieren decir cuando se tiene que posicionar en algún lugar o alguna cosa. Bueno, concretamente lo que es el examen, creo que falta en la mayoría un poco más estaba crudo, digamos, la masa con respecto al vocabulario utilizado, ¿no? O sea, mucha redundancia, muchas palabras similares, muchas coincidencias, digamos, en 5 renglones valía solamente uno, ¿no? Capaz el que dice cuál era la definición de fuerza, velocidad o pliometría o lo demás, el resto era como que era muy redundante. En la mayoría fue eso de las redacciones que tuvieron. Por otro lado, creo que hablando del examen, el examen fue un examen más de conversatorio, ¿no? Más de charlarlo y darle que en cada pregunta que hacían ustedes, de dudas que tenían, prácticamente iba un 50, un 60% de respuesta del lado mío. ¿Me siguen con esto, no? Lo que estoy diciendo, estoy haciendo una mea culpa, ¿eh? Sí, profe. Y que realmente la importancia era saber
como digo yo siempre, que cuando yo tomo finales a los futuros profesores de educación física o a las futuras profe, es como que en el final se aprende más a veces de cosas que durante una clase, ¿no? O sea, ¿por qué digo esto? Porque es cuando más concentrados están y están en forma más individual. En este caso fueron 3, pero estaban divididos, digamos, y podían haber hablado como lo han hecho o haciendo esa comunicación entre ustedes y tratando de desatar los nudos que algunos tenían en su cabeza, que el otro se lo podía desatar, o como ustedes también podían desatarle el nudo a su otro compañero, ¿no? Es decir, no, yo lo veo de este lado, no, a mí me parece que más esto, yo lo estudié de este lado, me parece que es así, y seguramente otro ha dicho, la verdad no tengo la más pálida idea de esto, o sea, esto es claro, ¿no? O sea, están las 3 o 4 veredas donde se posiciona a veces el estudiante de tener un palenque donde rascarse, a ver si el otro lo puede, y yo también en otra pregunta puedo contestar yo o ayudar yo, o colaborar. La idea del examen fue ese, digamos, para que no se sientan un poco solos, solitarios con esta historia, pero a la vez también hay una producción que tenían que haber hecho ustedes, que si bien la hicieron, y que a veces yo digo que no es una cuestión de cantidad de hojas que hagan, porque si no es la calidad de lo que puedan escribir, ¿no? Todo este resumen que le hice fue un poco a esa calidad, ubicaba yo al hecho del vocabulario, la forma de expresarse, la situación que tiene que ver con el lenguaje futbolístico, ¿no? El lenguaje pedagógico. Y hoy una de las cosas que están ahí, que está compartiendo en pantalla, es el rol del entrenador como pedagogo dentro del colectivo deportivo, ¿sí? Ahora después lo vamos a desarrollar. En principio, hay 2 o 3 grupos que tendría que mandarlos a recuperatorio, o ya los voy a mandar a recuperatorio para tener una cuestión un poquito más avanzada, que tal vez tiene que ver con aquellos que se incorporaron últimos, que son que me quedaría a mí un dejo de no poder enseñar. Quiero ver si me puedo explicar, ¿no? Como diciendo, no pudieron estar, X motivos, situaciones, lo que sea, pero bueno, para que también se lleven esa enseñanza, digamos, y que lo puedan aprender en otro tiempo, digamos, ¿no? O sea, no fue el tiempo donde fue el resto, entonces que se sumen a ese tiempo un poquito más adelante, en este segundo cuatrimestre, y ya sería en cuestión de darles a ustedes un trabajo práctico para que hagan. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Se entiende lo que quise decir? Bien. Entonces, a partir de ahí, digamos, no es un mal resultado del partido, digamos, de que vayan a un recuperatorio, sino que, como dijo Pancho, en un par de oportunidades, una instancia más, de acuerdo a las necesidades que tienen cada uno, o tal vez, recién al último, como hablaba cuando terminó Silvina, con respecto a que tal vez, por justificaciones que ustedes no pueden estar y todo lo demás, uno le va dando oportunidades, pero esas oportunidades, digamos, también tienen que hacerse válidas a ustedes de poder tener como una obligación, ¿no? O sea, para llevarse realmente lo que el curso les puede dar a ustedes para cuando se reciban directores técnicos, o para el momento que están viviendo algunos que están trabajando con infantos juveniles ya, ¿no es cierto? Entonces, después yo me voy a comunicar con estos 2 o 3 grupos en forma personal, ¿sí? Mediante el Tano, mediante el Pancho. ¿Les parece, Tano o Pancho? ¿Están ahí? Sí, ok. ¿Sí? Y el micrófono es cerrado. Sí, Claudio, perfecto. Así yo continúo con esto y lo vamos viendo. Y después el hecho, como yo he quedado con el Tano, voy a subirle un poquito la nota que sacaron. Igual se evalúa o sea, leí, pero voy a releer y voy a tratar de ver. No se puede ver un examen de una, por más que sea una hoja o una carilla y media, ¿no? O sea, hay que tratar de interpretar. La evaluación es difícil en algún momento, y también dentro de lo que es esta evaluación voy a tener en cuenta también un poco la participación, ¿no? Que tuvieron en los Zoom, de las cuestiones que tienen que estar, y también algunos conceptos que tienen que ver con propiamente mío, de lo que entiendo yo, digamos, como docente más que nada.
Bien, hasta ahí estamos. En general los trabajos también, por eso arranqué con eso, no hay problema con los exámenes, no van a tener problema, no es para que se asusten el resto de los 2 o 3 grupos, sino para que estemos un poco más cerca del curso hacia ustedes, ¿no, Pancho? O sea, como que uno contenga estas situaciones, más que nada, y que en ese transitar se lleven lo mejor, no que sea una nota la referente para que diga me fue mal o me fue bien, ¿no es cierto? Sino que sea una cosa más constructiva. Desde este lado está eso, y creo que se lo dejé plasmado el día viernes cuando fui a tomarle el examen, ¿no? Que uno está para acompañar. Bien, hasta ahí estoy yo con esto, y lo que le diría ahora, para tener en cuenta antes de empezar con el rol del entrenador, si tienen papel y lápiz o lapicera y papel ahí, y anoten lo que les voy a poner, lo que les voy a decir. ¿Estamos ahí? Estamos. Sí. Bueno. Lo que respecta a entrenamiento, a preparación física en primer año, vamos a realizar de acá lo que va hasta noviembre, armar 2 trabajos prácticos sobre el entrenamiento, ¿sí? Esto sería lo más concreto. Un trabajo práctico que tiene que ver con, si bien nosotros definimos velocidad, hablamos de velocidad de reacción, ¿sí? Velocidad inicial, final, vamos a hacer un trabajo práctico y acá anoten, primer punto, el trabajo práctico sería la velocidad, ¿sí? Como entrenamiento. Ese sería el título. Y ahora después les voy a explicar por qué. Entonces, como primer punto, van a poner entrenamiento de la velocidad, dentro de lo que es el trabajo práctico, ¿no? Entrenamiento de la velocidad. Segundo punto, van a poner la flexibilidad corporal. El tercer punto van a poner la movilidad. El cuarto punto es la elasticidad. ¿Cómo era el cuarto, profe? Entre paréntesis, ¿cómo? El cuarto, ¿cómo era? El cuarto, la elasticidad. Y entre paréntesis, de lo que ponen en elasticidad, entre paréntesis, al lado pongan elongación. Como quinto punto, pongan relajación. Como sexto punto, ponen equilibrio. Perdón, profe. Relajación, equilibrio, ¿no? Relajación, equilibrio, ¿sí? Ok. Otro punto pongan concentración. Otro punto ponen stretching, palabra vieja esa, antigua, digamos. Y van a poner un punto que dice observación 2 puntos. Perdón, no escuché lo último. Van a poner observación 2 puntos. Y ahí ponen realizar 5 ejercicios
Y punto final ahí. Después, durante el transcurso de las clases lo vamos a hablar. Cuando desarrollemos un poquito todos estos puntos para que ustedes puedan después realizar como trabajo final lo que estamos hablando y la realización de hacer esos 5 ejercicios en un entrenamiento infanto-juvenil que esté involucrado, ¿no? Por eso después lo vamos a charlar. Ese sería el trabajo práctico número 1 de ahí, ¿sí? Y vamos al trabajo práctico número 2. Profe, disculpe, ¿me dice el 2 primero? ¿Cómo? El punto 2 me dice que era. La flexibilidad corporal. Bien. ¿Está? Paso al trabajo práctico número 2. El título del trabajo práctico número 2 es la importancia de la planificación. Importancia. Importancia de la planificación. Pongan punto 1, digamos, o viñeta, como quieran poner. Van a poner megaciclo guión objetivos. Entre paréntesis ahí pongan ¿para qué el megaciclo? ¿Para qué el megaciclo? Como signo de pregunta, ¿no? ¿Para qué el megaciclo? Otro punto. El macrociclo. ¿Sobre la misma pregunta o esta es otra, profe? ¿Cómo? ¿Sobre la misma pregunta o es otra esta? No. O sea, megaciclo, guión, objetivos, y después dentro de la misma pregunta te puse ¿para qué el megaciclo? Como una pregunta, con signo de pregunta. Y después Ahora, puse punto y aparte, digamos, otro punto, el macrociclo. bárbaro. Otro aparte, Seba, es el mesociclo. Mesociclo. El otro punto sería el microciclo. Otro punto sería fútbol juvenil. Y el último sería sesión de entrenamiento. Bien, ahí estarían los 2 trabajos prácticos en el cual después yo voy a mandar el material y en las clases vamos a charlar un poquito de cada cosa de esto. Ahí yo escuchaba un poquito, escucho, siempre estamos medio enlazados con el tema de los trabajos, digamos, el proyecto que ustedes hacen la otra vez en el examen de Mario el viernes era tomar un equipo de fútbol, un club, trabajar sobre eso. Hoy Mariano charlando un poco sobre buscar un coordinador de un club, a ver sobre las edades infantos juveniles.
Y dentro de todo eso tiene que ver la planificación, ¿sí? Este último trabajo práctico que también tiene que ver con, cuando hablamos de macrociclo, estamos hablando de todo el año, ¿sí? Y después es como que uno cuando habla de microciclos son las sesiones de entrenamiento, ¿no? Cada sesión es un micro, o sea, cada día que entrena. Después también podemos encontrar que estamos hablando que el meso puede ser una semana, ¿sí? O un poquito más, siempre tirando un poco más hacia adelante. Y después siempre teniendo en cuenta que las sesiones de entrenamiento van a ser de acuerdo a lo que ustedes van a querer que se trabaje en esa sesión de entrenamiento, ¿no? Y todo lo que respecta a esto tiene que ver también con el entrenamiento con la pelota, digamos, que ya se entrena todo con pelota. Esa es la realidad que vamos a empezar a jugar un poco con eso. Bueno, hasta acá, ahí terminé con esto, así arranco con el rol del entrenador. Preguntas. Si tienen. Muy bueno. ¿Ninguna? Bien. Bueno. Vamos a arrancar un poquito con esto entonces, ¿ves? Ahí está. ¿Se puede agrandar un poquito, Tano? Claudio, va a ser individual Sí. o en grupo. No, seguramente lo vamos a hacer, ¿cómo andas, Germán? Lo vamos Bien, a vos. hacer en parejas. Bueno, perfecto. O sea, lo que pasa, normalmente cuando se hace en pareja se entrega en forma individual, para que cada uno cuando se los devuelva lo tengan uno cada uno, ¿no? Porque después vos no lo encontrás, el que tuviste con pareja, el otro de Necochea, el otro de... Entonces te lo llevas vos como para tenerlo dentro de lo que es los libros, digamos, ¿no? Porque a veces los trabajos prácticos son los que te van orientando más, como los proyectos que van a hacer, ¿no? Bien. Lo agrando, lo saco de cuadro. ¿Así no A ver, lo ven subí. bien? Sí, sí, se ve. Ahí sí. Porque Achicale un cachito si querés, para que no se pierdan las letras, ¿sí vos? Yo ahí lo veo. Yo lo veo perfecto, no lo tomé a mal, pero bueno. Sí. No sé qué tomaste, Pancho, si no manejaste el otro día. Bien, subime un poquito eso. Vamos a ir a la parte de pedagogía y educación, que está ahí abajo. Bien, ahí nomás. Bueno, acá vamos a hacer una introducción sobre esto. ¿Por qué me paro en esto? Porque esto tiene que ver, dejando de lado la materia de entrenamiento, tiene que ver con la otra materia que nosotros habíamos empezado a hablar sobre el rol social del fútbol. El fútbol en las escuelas, ¿sí? Un poco la historia, digamos, del fútbol. ¿Qué escenarios presenta el fútbol dentro de la sociedad, digamos, ¿no? Que es bastante popular, un deporte muy popular y bueno, practicado en la mayoría de todos los que habitan este suelo, digamos, el fútbol es como esa pasión, más allá de la pasión de multitudes, es algo que se juntan a jugar y hay una pelota y ya se arma el picado, digamos. Entonces, a partir de acá nace, digamos, un poco pensar cómo cada uno ve dentro de lo que es el deporte en sí, en general, cuál es el rol que ocupa cuando les toca dirigir algo, ¿no? Ser un monitor, ser un entrenador, ser un director técnico, ser un ayudante de campo, ser un preparador físico, ser el que imparte, digamos, un poco la tarea que tienen que realizar los deportistas. Entonces, tomándome un poquito con lo que hablé al principio cuando arranqué, con respecto al tema del vocabulario y la forma de cómo uno transmite, que es difícil a veces tener un vocabulario pulido, digamos, y no hablo de tener una terminología avanzada, como puede decir el módulo o todo lo demás, que dice, oh, yo lo digo a mis palabras. No. A veces uno habla con sus palabras, pero también tiene que pensar que hay que posicionarse a ver cómo lo entiende el otro, el que está recepcionando esto. Porque a veces no es lo mismo trasladar mi conocimiento si yo
veo caras que realmente no están entendiendo lo que yo estoy diciendo. ¿Me explico a dónde voy, muchachos? Sí, sí, correcto. Sí, sí. ¿Tienen alguna, Tano, sacame eso que está ahí, que me parece que se me tapa esa cosa? Ahí está. ¿Qué pueden aportar ustedes sobre eso, digamos? Ustedes que están trabajando, a veces cuando ven las caras de los juveniles, de los infantiles, o que no pueden reproducir, a veces transferir los mismos chicos, lo que ustedes le están diciendo que tienen que hacer, ¿no? Ese ejercicio analítico, ese ejercicio global, ese traslado, ese trabajo de fuerza, de velocidad, de las capacidades físicas, ¿no? ¿Con qué escenario se le presentaron o no le presentaron ningún escenario de esto que estamos hablando como rol del entrenador, ¿no? O sea, del que imparte esa orden, y que la recepción a veces no es la que ustedes esperan, pero no porque no lo pueden realizar. Ya no los pongo a ellos como que no les sale el ejercicio por la dificultad o por lo que sea, sino que los pongo a ustedes en primer plano para ver cómo se posicionan ustedes cuando realmente se dan cuenta que están utilizando el vocabulario que no es correcto. ¿Me explico? Yo creo que lo mejor es mostrarlo el ejercicio si ves que no te están entendiendo. ¿Cómo? Que yo creo que si ves que no te están entendiendo, lo mejor es mostrarlo el ejercicio. Realizar el ejercicio 1 para que se den cuenta si es la forma de carrera, la técnica de carrera, si es como pegarle a la pelota, pegarle uno a la pelota y mostrarle cómo tienen que hacer el ejercicio, si es que de forma teórica no lo están tomando el concepto. Sí, o sea, la idea sería que vos, Germán, capaz que no hay mejor enseñanza que uno lo pueda trasladar, digamos, que te vean a vos como lo haces, digamos. ¿No? Para mí sí, para mí sí. Si hay, ¿qué más? A ver, bueno, después es bueno interpelarlo eso, porque a veces la destreza que vos podés mostrar, la imitación, porque en una de las edades tempranas hay una que se llama un juego de imitación, ¿no? Juego de imitación, juegos dramáticos, juegos. El juego de la imitación es imitar al otro, digamos, no sé, a veces juegan papá y mamá, por ejemplo, ¿no? Al médico, o al doctor, o al el que construye casa, al albañil. Entonces a veces la imitación de los chicos en su fantasía es una cosa. La otra es cuando te ven a vos y que tal vez la producción del movimiento que vos podés hacer no coincide también con tus palabras, porque a veces no podemos reproducir como lo que nosotros queremos. A mí, por ejemplo, hoy, si yo tengo que mostrar un ejercicio, a veces lo muestro a media, digamos, no puedo mostrarlo finalizado, ¿no? O sea, un ejercicio construido, qué sé yo, un abdominal, puedo marcarlo, puedo hacerlo, no hay ningún problema. Pero si tengo que hacer una secuencia, digamos, donde me lleva un tiempo largo y tener a otro, es como que a veces me puede ser una cosa compleja para mí, digamos. Estoy un poco interpelándote, Germán, estoy tratando de... Sí, te voy siguiendo. En ese aspecto, ¿no? ¿Se entiende a dónde voy? Sí, te Creo sigo. Y perdón que me interrumpa. Y si agarro a alguno de los chicos o algún jugador que haya interpretado la forma en la que yo me manifesté y lo entendió, puedo agarrar como ejemplo y decirle, bueno, vení vos y mostrar tu técnica, porque capaz como decís vos, yo quiero hacer una técnica o algo y es malísimo. Pero agarra a uno de los chicos que más o menos entendió la idea y digo, bueno, vení, mostralo y se hace así todo el ejercicio 1, ponele, ¿no? ¿Está mal así? No. Yo me juego más por esa línea, la que decís vos, Agustín. O sea, el tema es captarlo. Claro, a mí se me complica, yo estoy con el femenino y a veces las formas de expresarse uno, ¿viste? Se quedan como paralizadas. Viene uno medio sacado en el partido, ¿viste? Con la adrenalina, con todo. Y le digo, retrocedé, ¿viste? O tomá marca, ¿viste? Y se me quedan mirando a mí en vez de mirar al jugador, ¿viste? Como paralizada. Entonces, a lo primero era más así. Ahora ya le digo, ¿viste? Tomá tu marca y, ¿viste? Ya saben que tiene que salir corriendo. A lo primero sí se me complicaba, pero después es como que
Nada, Mirá. ya entendían mis formas también. El tema, Agustín, pasa también que a veces uno confunde, yo digo, a veces uno confunde gordura con hinchazón, ¿no? Hablando mal y pronto. ¿Por qué? Porque a veces vos lo que trasladás de la línea de cal hacia adentro, vos afuera, y los que escuchen y recepcionan el receptor, las chicas, son todas cosas que si vos no las entrenás en la semana, ¿entendés? Parece que son obvias, ¿no? Parece que vos decís, retrocedé. Y vos decís, bueno, a ver, vamos a hacer un ejercicio de retroceder. Porque vos marcaste, le estás diciendo, retrocedé en una situación de juego, ¿no? Entonces, y vos, la interpretación que tiene que tener un jugador es lógico. O sea, anda para atrás, ante lo posterior, bueno, pero estaba posicionado en otro lado. Entonces, ¿cómo podemos entrenar esto para darnos cuenta? Porque nos ganaron la situación con pelota, digamos, o nos pasaron un tiro por elevación, en el cual no lo pensé, digamos, nunca. En cambio, en un entrenamiento decía, vos te puede pasar esto, que vos estés así, y se entrena, ¿no? Como diciendo, ¿cómo vuelvo? Hay muchas mujeres en el fútbol femenino, hay muchos chicos, los infantos juveniles giran en vez de ir marcha atrás. ¿Sí? Tal cual. ¿Entendés? Giran. Y ahí se pierde. O sea, la cuestión mía de esta pregunta era eso, digamos, que cada uno pueda escuchar lo que le pasa a cada uno y sacar lo que le sea más conveniente, ¿no? En ese aspecto. Tal cual. ¿Ah? Entonces, la idea sería que, ¿qué otras situaciones se le presentaron a ustedes, a otros ahí? A ver, acá Germán planteó, mostró una cosa, Agustín decías. Otros, ¿qué situaciones creen, digamos? Que A mí, pueden por ejemplo, Claudio, me acuerdo al principio que yo trataba de explicar algo creyendo que se entendía y me daba cuenta que por ahí algunos chicos no entendían. O sea, Claro. yo no sé si se entiende, me tenía que adaptar. O sea, para cosas que para mí eran obvias, ¿no? Para el chico no. O sea, y aunque parezca tonto, lo viví en carne propia al principio y me di cuenta que no puedes dar por obvio nada, por más básico que parezca. Y vos tenés que tener la seguridad de que lo que estás diciendo realmente lo entienden. Estoy hablando más cuando uno lo explica hablando, ¿no? Porque mostrándolo, como decía Germán, me parece también, coincido que es lo ideal en algún punto, porque evitás estas situaciones. Pero cuando a veces en determinadas situaciones tenés que explicarlo hablando, a mí me pasó enfrentarme con eso, de creer que yo estaba haciendo claro y en verdad me di cuenta que había situaciones en donde el chico no entendía. Eso me pasó. Claro. Sí, normalmente a veces la realidad pasa de que, vamos a lo concreto, vos vas con un ejercicio para hacer en una sesión de entrenamiento, por ejemplo, si vos tenés que llevarle lo que, no sé, Felice dijo como primer ejercicio básico, y tal vez las palabras en el vocabulario pulido que uno le traslada no es el acorde de acuerdo a qué, al diagnóstico que vos sacaste previamente con ese grupo, porque tiene que ver el contexto social de interpretaciones y de cómo utilizan el vocabulario, digamos, ¿no? A veces los chicos en infantos juveniles tienen que tener, como yo digo, los cuentos infantiles, son cuentos de aire. De aire quiere decir que no tengan palabras difíciles, sino que sea lo más simple para que puedan interpretarlo y que puedan trasladarlo, transferirlo al campo de juego, supongamos. Por eso a veces te encontrás con esas situaciones que vos decís, bueno, pero chicos, ¿cómo no me entienden? Y no te entiende porque tal vez no diste la explicación de acuerdo a la edad evolutiva de esos chicos, ¿sí? Y pretendemos que los chicos lo entiendan. Entonces, por eso es muy importante a veces nombrar y renombrar palabras y achicarlas cada vez más y llevar a un campo un poco tal vez medio chabacano, ¿no? Que parece que somos bastante mediocres con el vocabulario, pero hay chicos de tanta diversidad de cultura, digamos, ¿no? O sea, de forma de aprender, que nos lleva a que nosotros adaptemos a veces ese vocabulario, que sea un poco más bajo tal vez, pero que realmente le llegue
a la parte cognitiva, a la parte del raciocinio para poder decir, bueno, está bien así como lo hago, profe, está bien, y capaz que te hizo todo al revés. En cambio, yo decís, no, hacelo así, y ahí vos le mostrás, ponés el pie, ponele borde interno, borde externo, ¿no? El empeine, el paso, el acercarse a ese elemento, capaz que quiere patear y está muy lejos de la pelota. Normalmente los chicos toman mucha carrera porque creen que la fuerza la encuentran ahí, ¿no? O sea, porque no se laburó o no se labura bien la técnica, digamos, ¿no? Para que vos puedas economizar el esfuerzo. Por eso digo, son todas situaciones, es claro, Leo, o sea, es real. A veces hay que remarcar y remarcar hasta que salga, digamos. Por más que estén con 13, 14 años. A veces Igual, no. Claudio, igual creo que en todo grupo, cuando ya los vas teniendo, vas evaluando y sabes quién capta las cosas rápidamente y quién no. Entonces, por ahí haces la explicación general y después le vas cayendo a los que ya sabes que por ahí no le pueden encontrar la vuelta o no tienen la misma rapidez de que, no sé si será de concentración o les cuesta un poquito entender más y le vas explicando diferente, pero la gran mayoría seguramente va a ir entendiendo. Yo creo que entienden, Germán. Yo siempre digo que no hay que subestimarlos, ¿no? Lo que pasa es que son los momentos, a veces los grados de dificultad. A veces a veces cuando uno dice el orden de los factores no altera el producto, pero sí te altera el producto en la parte evolutiva cuando vos avanzás a veces con cosas que tenés un grupo de 18 chicos y tal vez hay 12, 13 que te entienden, pero hay 5 que no lo entienden, digamos. Entonces, a veces, es decir, la adaptación, que yo digo como todo, ¿no? Que a veces uno cuando planifica, por eso el último trabajo, digamos, el trabajo práctico esto de la importancia de la planificación, va a tener que ver que no solamente por la parte física, sino también por lo que le está dando Felice, lo que le puede estar dando Mario o otra materia, es como que es como la combustión del auto, ¿no? A veces cuando tiene contraexplosiones es porque la mezcla no se quemó bien, digamos, no hizo combustión. Entonces empieza las explosiones, la contraexplosión, y uno se pone a pensar por qué eso. Bueno, quiere decir que ahí en el camino algo está fallando, una bujía o puede fallar cosas. Yo creo que en la planificación a veces falla de no saber dosificar, en el caso del entrenamiento, la carga. Y en el caso del vocabulario y la forma de cómo transferir algunos ejercicios, estoy hablando de ejercicios complejos, no estoy hablando de un traslado de slalom solamente, ¿no? Estamos hablando de infantos juveniles. Un chico de 15 años hoy explicarle como el ejercicio o la secuencia que estaba dando Felice, por ejemplo, que yo lo estuve mirando, es como que hay que entenderlo, ¿no? O sea, eso de la presión, la orientación, cuándo salir, cuándo quedarse. Entonces, a veces estoy hablando más para ese punto, ¿no? O sea, no para un ejercicio tan analítico ni nada de reproducción simple, sino que a veces no nos damos cuenta de que en el medio nos faltó algo para que no haya esa contraexplosión. Y ahí tenemos que mirar nosotros, por eso el rol nuestro, ¿no? Ya no es el rol de los chicos, sino decir, a ver, cómo nosotros hacemos para que nos entiendan, que ahí sería el punto fundamental. Los estilos son diferentes, podemos coincidir en todos los estilos, pero tenemos que llegar a un punto donde, tal vez, como decía Agustín, retrocede, y yo mi pregunta, sin siendo jugador, diría, bueno, retrocedo, pero no me enseñaste nunca a retroceder. ¿Entendés? O sea, ¿en qué situaciones tengo que retroceder? Y cuando estás sin la pelota, bueno, ¿y cómo se hace esto? Porque es así a veces, ¿no? Es decir, preguntas que nosotros damos, obvio, como decía Leo, que damos por hecho cosas que a veces no se pueden plasmar, digamos. Por eso el acercamiento hacia el jugador es muy importante digamos, el rol del monitor, ¿no? Del que conduce. ¿Alguien más quiere decir algo, chicos? Muchachos. Bien. Claudio, Sí, dale, Pato. ¿cómo estás? Buenas noches. Claro, yo iba un poco más a eso. Sí. ¿En qué sentido? Iba
a lo que estábamos hablando ahora, o por lo menos como encaraste vos la charla, que era el rol pedagógico, ¿no? Y yo lo considero más desde el punto de vista, no solo en los ejercicios, porque nos basamos en los ejercicios, me parece a mí que es un todo esto, ¿no? Desde una charla técnica, desde ir al conocimiento que tiene cada jugador y cómo te puede captar el vocabulario, es fundamental eso, porque por ahí coincido con muchas de las cosas que se van diciendo, pero dejamos de lado lo que vos mencionaste en su momento, que era apuntar a de dónde las raíces del jugador, más allá de la edad, por el entorno familiar, por un montón de aspectos que por ahí... El contexto, la El contextualización contexto, de la cultura. Sí. Exacto, porque por ahí lo damos como sabido que por ahí el chico cuando vos lo recibís a determinada edad, y más en un fútbol amateur como es el de acá, por lo menos el de Balcarce, que encima los chicos van migrando de un lado al otro, ¿sí me explico? Porque por ahí están un año en un club, al otro año porque el amigo se fue a este lado, entonces hay que generalizar un todo, me parece a mí, y desde ahí, obviamente, la evaluación que uno debe hacer desde el plantel que va teniendo, las cualidades que va teniendo cada jugador, ir implementando esos trabajos, más allá de los ejercicios futbolísticos, sino un montón de cosas hasta que el jugador empieza a captar cómo vos te manejás, no solo en el ámbito de los ejercicios, sino me parece a mí dentro de la cancha, cómo te manejás en un vestuario, cómo das una charla. Me parece que ahí el jugador va entendiendo algunas cuestiones y ya después vos podés ir incorporando vocabularios que a lo mejor ellos no lo han tenido. Y de esa manera ir formándolo y ayudándolo en la evolución que debe tener el jugador a lo largo de su carrera. Obviamente algunos van a captar los ejercicios antes que otros, me parece a mí, o el lenguaje antes que otros por su formación y demás, pero bueno, de alguna manera como que tenemos que estar atentos a esas situaciones, ir hablando, ir individualmente por ahí acercándonos a ese jugador y diciéndole que esto va por este lado, o es mejor hacerlo así, insistir, 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 hasta poder lograr, más allá del poco tiempo que tenemos nosotros como entrenador para trabajar a los chicos en la semana, porque tengamos en cuenta que a veces tenemos que tener en cuenta el espacio físico, el horario, los chicos a veces no los tenés todos los días, entonces creo que es una evaluación más general, pero bueno, de algún punto de vista apuntar a eso, a la parte pedagógica y que de alguna manera nos vaya llevando a después lograr que el jugador entienda a qué querés jugar, cómo lo querés manifestar y cómo lo querés plasmar en un ejercicio, creo yo, me parece. Claro. Mirá, déjamelo ahí, Tano, eso, porque justo iba a hablar una cosita que... Ahí nomás, parámelo ahí eso. A ver. ¿Puedo agregar, Claudio, una cosita? Sí, dale, dale. La evaluación pedagógica creo que en un grupo es lo principal que uno tiene que hacer para conocer a los chicos, a ver con quién estoy hablando, con qué capacidad tiene una, qué otro. Por eso yo hablé de primero una evaluación grupal, que sabe quién tiene respuestas mucho más rápidas que otros. Entonces ya sabes que al que está más rápido le vas a explicar menos y al que está más lento le tenés que caer más para que pueda entender y que pueda entrar, igualar al otro para hacer un grupo más homogéneo a la hora de trabajar. Sí, sí, normalmente la idea es, estos son conceptos, digamos, en el cual cada uno puede tener miradas o posicionarse de acuerdo a ese diagnóstico que vas a hacer con el grupo. Cada grupo es diferente, esa es la realidad. La idea es que a veces uno, dentro del rol como entrenador, nos ponemos en algunas situaciones que tenemos que estar en misa, procesión, campana y hostia, ¿no? O sea, hay que estar en todo, digamos, como el dicho. Lo que pasa es que una vez, a veces el rol del técnico, ¿no? Del técnico con un cuerpo técnico, es como que es el número uno, digamos, en este aspecto. O sea, es como que los que están rodeándolo, los satélites que rodean este planeta, que es el técnico, para graficarlo, es como que le desactivan todas estas situaciones, ¿no? Que pueden suceder, pero el DT en esta situación no puede estar ajeno a todo lo que desactivaron los de abajo, ¿no? A ver si me explico. A las situaciones de contexto, esto que decís vos, Germán, con respecto a el diagnóstico que vos hacés, quién es el que está más avanzado, quién es el que necesita más, el que necesita menos, si está con problemas, y ahí lo meto a lo que decía recién Pato,
con respecto al tema de tal vez una necesidad económica, no tener una zapatilla, no tener una media, no tener algo, o no tener para comer, o no tener esto, que necesita, va a la escuela durante el día y saber que puede comer solamente al mediodía cuando va al comedor, digamos, que a la tarde no tiene doble turno y bueno, y toma una merienda y no sé si es nutritivo o no, si el club necesita, le da eso, le da mano. Entonces hay un montón de datos que son importantísimos, que yo lo resumo acá cuando decía el Tano, que no me mueva esto, porque decía, la educación no se lleva a cabo solamente a través de las palabras, sino está presente en todos nuestros sentimientos, actitudes y acciones, ¿no? O sea, que lo que estamos hablando es que nosotros, más allá del resultado deportivo, más allá de las cosas, hay un resultado que es el sentimiento que uno tiene que tener y la pasión que uno le pone al deporte donde está y a la vez al acercamiento y la contención de ese equipo que estoy dirigiendo, ¿no? Ya sea femenino, masculino, infantiles y todo lo demás. O sea, a veces el resultado, los resultados y el deporte nos lleva a perdernos un poco dentro de ese universo, digamos, ¿no? Y que el planeta anda dando vuelta y ve pasar los satélites y no podemos entender a veces los que dirigimos, no podemos entender que te está clarificando, te están desactivando a veces algunas bombas para que vos en un partido tal vez no le digas una palabra de más o una de menos, para que no recale en lo que es la parte emocional de ese chico, en un llanto tal vez, ¿no? O sea, en una carga, en un montón de situaciones, o tal vez lo mismo, como digo en esto, de recargarle en eso, también la antítesis, ¿no? Victoriar un gol, digamos, ¿no? De una manera exasperada, digamos, o mostrando algo como que fue, bueno, que lo subís a un pedestal donde tal vez no hay que subirlo, ¿no? O sea, donde tiene que tener esa humildad, esa cuestión, como decía también Pato, con el tema después, eso se ve en los vestuarios, en el entretiempo, en los entrenamientos, en los mismos padres que lo llevan, ¿no? Y que ven que el trato del docente, digamos, monitor o entrenador o director técnico es paternal, ¿no? O sea, es una cuestión de contención. Es un poco, digamos, a ver, les pasó a ustedes tratando de ver qué pasaba con el examen mío, ¿no? Entonces, es decir, no va a venir a cagar, el loco este nos va a matar, porque ¿qué nos va a dar? 21, 51 hojas, todo lo demás. Entonces, cuando uno amalgama un montón de situaciones dentro del contexto y entendimiento de construir, ¿sí? Se destruye todo lo negativo. ¿Me estoy explicando un poco lo que digo? Sí, ¿no? Estoy mezclando varias cosas, pero dándole un enlace de distintos puntos de lo que pasa con el ser humano como integral, ¿no? No como una cuestión cabeza, cuerpo, y nada más, o alma, sino una cosa íntegra. Eso hoy cumple el rol pedagógico de un docente de una escuela, por ejemplo, no tanto de una universidad, porque a veces las universidades son un número, pero en una cuestión de escolar siempre es acercarse mucho al alumno, y acá es acercarse mucho a el jugador o la jugadora desde esos lugares, ¿no? De contener, pero siempre asistiendo a que el rol del entrenador sea pedagógico, sea un pedagogo, digamos. O sea, que es el que está enseñando, sea idóneo, profesional o lo que sea, pero siempre dejar una enseñanza. Bien. ¿Algo más que quieran aportar? Bien. Entonces, a ver, Tan, ahora sí, subí un poquito, vamos a la pedagogía deportiva, ese título está abajo. Igual todo lo que estamos hablando está dentro de esto. Este material es mejor que ustedes lo lean, lo certifican ustedes, ahí estamos. Y yo este material lo voy desglosando con esta charla, digamos, ¿no? Vamos viendo, porque una vez que lo lean se van a dar cuenta que todo lo que le va a hacer ruido, digamos, de las cosas que vamos haciendo, porque son opiniones de muchos, de las cosas que suceden, y después acá certifica formalmente cómo uno tiene que transitar ese camino de entrenador, ¿no? Bien, la pedagogía deportiva es la ciencia, ¿sí?, de la educación que se encarga de estudiar los procesos de instrucción, yo estoy medio lento,
y de formación integral de la personalidad del individuo. O sea, que si nosotros tenemos una buena pedagogía, no hablo de psicología solamente, pedagogía, es como que nosotros podemos llegar a lograr el objetivo de ese infanto juvenil que está en formación, a que sea realmente una persona, un humano, ¿sí? Con condiciones o sin condiciones, pero una cuestión fundamental es la condición de ser un buen ser humano dentro del plantel. Por eso es un equipo, ¿no? Y a través, dice, del desarrollo de las capacidades físicas e intelectuales, acá me detengo en intelectuales más que nada, y además de las habilidades motrices deportivas, influyendo igualmente de manera positiva en la conducta social de este. O sea, tratar de contemplar la conducta social de este individuo, este chico, esta niña, niño o adolescente que transita un camino de diversidades de cultura, digamos, de culturas a veces del hambre, a veces de la necesidad económica, de la casa, de los traslados, ¿sí? Y entonces todo eso converge en el club, digamos, es la realidad. De hecho, nosotros tenemos casos cercanos acá que vemos por la televisión que pasa con jugadores que llegan a cierto estrellato, pero tienen un entorno que los vuelve de última a cometer algunas situaciones delictivas a veces, ¿no? O sea, o cuestiones de acompañamiento de droga o de emborracharse o hacer, no sé, chocar un auto, ¿no? Fuera de lo que es a veces lo que nosotros tratamos de inculcar. Pero hay muchos entrenadores, pedagogos, que han enseñado muchísimo y que hoy jugadores de primera división se acuerdan de esos formadores de las primeras infancias, ¿no? Entonces, eso es lo que hay, enfocamos un poquito en esta materia de primer año, ¿no? Que tiene que ver con el rol pedagógico, ¿sí? De ese docente. ¿Estamos en hora? No, me falta un poquito. Bien, la pedagogía deportiva. ¿Sí? Lo que no sé si está Rojas. No. Menos 10, me parece que era menos 10 esto, ¿no? Era 22.50 todo de Tano, ¿no? Bien. Bueno, yo sigo, si entra Roja, paramos. Una pedagogía, dice, la pedagogía deportiva, como otras ciencias relacionadas a la instrucción, esto lo que he hecho, no, solamente a través de, bueno, esto ya es un poquito más, el papel del entrenador como pedagogo dentro del colectivo deportivo. Teniendo en cuenta que la pedagogía es la disciplina que organiza, ¿sí? Ahí me lo moviste un poco, pero hoy sigo para. Teniendo en cuenta que la pedagogía, organiza procesos educativos de toda persona en los aspectos psicológico, físico e intelectual, tomando presente los aspectos culturales de la sociedad en general. El entrenador deportivo debe poseer la capacidad para satisfacer las necesidades de los deportistas como condición indispensable para tener una buena influencia sobre ellos. Eso es fundamental, lo que estamos hablando. Si se habla de las necesidades en términos de resultados deportivos, entonces la calificación elevada del entrenador ayuda a lograr este resultado. Es decir, yo lo que veo es, si las necesidades del deportista no se relacionan con el deporte, entonces el sentimiento de simpatía, me lo moviste, y respeto hacia los deportistas es básico para el entrenador. Es decir, acá nosotros lo que tenemos que tratar de ver es cuando nos encontramos con jugadores que vienen y que realmente no te resuelven, ¿no? Porque están en etapa formativa y van aprendiendo, es cuando nosotros tenemos que tener un poquito más de paciencia con esas cuestiones, porque son situaciones que todos los fines de semana jugamos un partido y hay resultado en ese partido. Y cuando hay resultado, hay una presión.
por más que sean infantiles y salve más. Yo trato siempre de no tener esa presión, ¿no? Y voy a inculcarle a ustedes que no tengan esa presión. Por eso a veces es importante jugar sin puntos, pero también es importante que los chicos sepan perder y ganar, digamos, ¿no? O sea, que sepan que lo que es perder, lo que es ganar. Y empatar es un tabla, digamos, tener una tabla, digamos, con el ajedrez. Entonces, la idea es que como docente, digamos, monitor, como pedagogo y director técnico, hay que inculcar eso, que todos los fines de semana vamos a tener revancha y que vamos a trabajar en la semana para poder lograr lo que no nos salió el fin de semana anterior. A veces los gritos desmesurados, digamos, desde la línea de cal, de afuera hacia adentro, no juegan un rol bueno para estas etapas infanto-juveniles. ¿Qué opinan sobre eso? Sobre el grito. Hay muchos que gritan, ¿no? A veces de más, o a veces de menos. ¿El grito para qué, Claudio? No, para modificar, ¿no? Modificar o tratar de cambiar, digamos, abrite, cerrate, estás, no, por allá no viste que lo hablamos esto, vos, o sea, a veces esas palabras a veces que son algunas afortunadas, pero la mayoría son desafortunadas, ¿no? Porque vivimos el partido tal vez con una adrenalina en el cual ese transmitir que creemos que estamos diciendo con las palabras, en el momento que estás jugando, no se refleja en el jugador porque se pone tal vez más nervioso, ¿no? Todo depende de si lo trabajaste o no, como vos mismo dijiste. Si lo trabajaste, y creo que si das una indicación, el jugador lo va a agarrar rápido. Ahora, si no lo trabajaste nunca, te va a mirar y va a decir, ¿de qué me estás hablando? Entonces vas a tener que seguir gritando. Y claro, lo calculo, si hay trabajo, no necesitas mucho trabajar, mucho gritar. Sí, yo coincido con vos con eso. Claudio, Sí, en el caso mío a mí me pasó que sí, que al principio me lo tomaba un poquito más eufórico y bueno, y me di cuenta que no iba a cambiar nada durante el partido, lo que yo dijera, y bueno, y el nene, por ejemplo, sí, es completamente distinto el chico en el entrenamiento que en un partido. La presión, todo, vos podés haber practicado 45 veces el ejercicio, yo qué sé, marca cerquita y después en la jugada se paró a 20 metros y bueno, y listo, y se terminó y no, y le sí, explicás y ahí viste, se despierta, pero lamentablemente el grito hay que calmarlo y ya, y bueno, con pocas palabras creo que el nene va a entender o no entender, y si no entendió, bueno, listo, no entendió y en la semana a practicarlo de vuelta, pero hay que relajarse y tomarlo de otra forma, creo. sí. A veces es eso, las pulsaciones nuestras detrás de la línea de cal es un constante control que uno tiene que tener y autocontrol de estas cosas. Yo creo que una palabra constructiva, ¿sí? De una forma constructiva, creo que llega al jugador en eso. O sea, le llega. Lo que a veces yo me pongo a pensar es con los gestos ampulosos, ¿no? Ampulazos de brazos, inclusive insultos, ¿no? Que hacen a que es un nerviosismo constante eso. Por eso hay que ver, digamos, también a veces, cuando uno como director técnico tiene esa impronta, cuando a veces el jugador contesta mal dentro de la cancha cuando está con unas pulsaciones altas, ¿no? Y todo puede ser disculpa después, pero bueno, pero me parece que lo importante somos nosotros, ¿sí? En poder transmitir esa tranquilidad y hacernos cargo de esas cuestiones. Porque muchos a veces tal vez no se hacen cargo de esas cuestiones, e inclusive hay muchos que dicen, lo trabajamos la semana para que hagas esto. ¿No? Hay muchas frases del fútbol que son desafortunadas. ¿Algo más, muchachos? ¿Alguno de ustedes? Claudio, Sí. yo creo que muchas veces también recibís lo que das, ¿no? Me parece que
y a su vez la lectura del partido te va llevando o no a saber dónde tenés que aparecer, porque tenés chicos que a veces son muy dependientes de que vos le des una orden, y si no terminás transmitiendo el partido. Yo digo, muchas veces hay entrenadores que están relatando el partido continuamente, porque no dejan a los chicos en ningún momento ser lo que vos, me parece a mí, y a veces sucede que vos te tenés que dar cuenta cuando decís, son esos partidos que decís, hoy no sale nada, me conviene apuntar a otra parte, a lo anímico, a lo emocional, me parece a mí, a otro estilo de formación, otro estilo de explicación dentro del contexto que te va dando el partido, me parece a mí, porque hay días que no sale nada, entonces decís, si vos al jugador le gritás ampulosamente o estás continuamente comiéndole la cabeza, creo que entra en una disyuntiva totalmente distinta a la que por ahí se trabajó en la semana, entonces mantener la cordura, tratar de bajar los decibeles y bueno, de alguna manera que empiece a fluir algo que no está saliendo en el contexto general, más que nada propiamente en el juego. Sí, yo creo que todo eso, creo que en esta charla, digamos, que estamos opinando todos, creo que todos coincidimos, ¿no?, en que cuál es la imagen que tiene que tener un entrenador, ¿no? O sea, la diferencia acá es el condimento, ¿no? Diferencia que se le agregaría a esto, porque si hay algo que tiene el fútbol es que todos podemos opinar sobre esto. Pero cuando uno empieza a hacer un curso de técnico, un curso de entrenador, de preparador físico, ya pasás a la otra vereda, ¿no? O sea, ya no sos el jugador, el hincha, sino que ya pasás a ser la persona referente de esta situación. Y más en los infantos juveniles, ¿no? Entonces, no podés correrte de ese rol y hay que a veces modificar personalidades, ¿no? O sea, con esto lo que estoy apuntando es decir, bueno, a ver, muchachos, sabemos que del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Que pasa con muchos entrenadores que tienen un discurso y que después en la cancha muestran otra cosa, ¿no? Esa sería una línea. La otra está, como decís vos, Pato, que de ser bastante coherente en la observación del partido, de que no salen las cosas y cómo cambiar el ángulo de esta información, ¿no? O sea, cómo hago para tratar de sacarlos de esta escena tan triste y tan amarga a los pibes, y cómo no saliendo de otro lugar y que capaz que me da resultado. Ojo, ¿no? O sea, me da resultado a que ya lo que podía perder 4-0, pierdo 4-3, no sé. ¿Sí? Entonces ya cuando terminó el partido, estábamos en el fondo del mar como el Titanic y sacamos la cosa y nos salvamos un poco como la protagonista, ¿no? Bueno, Claudio, ahí entró Rojas. Bueno, ¿le pasás esto, Tano, vos, que lo tengan ellos? Sí, ya se lo subí al Classroom. Bueno, muchachos. Bueno, che, no te rompiste las piernas, Tano, ¿no? No, por suerte, la espalda nomás. El estómago se rompió.